Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Alejandro Lupi, médico psiquiatra del Sanatorio Policlínico Sociedad Anónima. Buenas tardes, doctor. Vamos a tratar de introducirnos en este tema tan importante de la pospandemia. ¿Qué nos dejó la pandemia? ¿Qué nos dejaron estos 2 años tan complejos para la humanidad? ¿Y qué pasó aquí en Las Varillas? ¿Cómo te va, Carla, a vos y a todos los que nos están viendo? Algo muy lindo de ver es todo lo que fuimos recorriendo en este tiempo. Antes de la nota yo les decía que tenía un diario de imágenes con todo lo que nos fue pasando desde que inicia la pandemia hasta la actualidad. Cómo fue cambiando todo, cómo fuimos conociendo, cómo fuimos adquiriendo mayor experiencia, cómo nos fue tocando a cada uno de nosotros la pandemia y ver ahora algo como mucho más natural. Es más, creo que yo fui el último que se contagió de COVID acá en La Varilla junto con mi familia. Y fue algo muy suave y casi asintomático, por así decirlo, y comparado con los primeros casos y cómo era recibir un paciente con COVID y tenerlo internado y cómo nos preparábamos y demás, fue realmente un desafío muy grande para nosotros y para la gente misma, mental. O sea, un desafío mental, o sea, poner toda la energía en tratar de resolver problemas sobre algo que desconocíamos. Entonces era como en el mismo día tener que resolver cosas. Ustedes fueron la primera institución de salud donde se detectaron casos de COVID en la ciudad de Las Varillas. ¿Cómo fue aquella ocasión donde, bueno, era el temor lo que de alguna manera reinaba, ¿no?, en la sociedad, porque obviamente era algo desconocido? Te querés ir a vivir a Chilibrote. O sea, decís, a ver, ¿por qué? Y siempre era ¿y por qué? Y te tocaba otra, y de pronto se contagiaba un médico, y de pronto se contagiaba un enfermero, y de pronto se contagia un paciente, y era una cadena de nunca acabar, y hacer todos los nexos. Era súper desgastante, era antes de que lleguen las vacunas y demás, de pronto que se contagien los nonos del anexo, o sea que recibir todo el apoyo que recibías de la gente, pero también la responsabilidad de tener que cerrar una clínica y ponerla a disposición de la gente, esta que nos había elegido como lugar de residencia, cerrar la clínica y dedicarnos a ellos, porque nadie los iba a recibir a los abuelos. A los abuelos del anexo eran pacientes, digamos, gerontes, entonces vos cuidabas la cama para casos, digamos, de gente más joven y demás. Entonces vos, si quisieras derivar a alguien, no te lo recibían. Entonces tener que cerrar la institución, y bueno, de pronto hacíamos una ronda de prensa y dábamos lo que sabíamos y cuáles eran los pasos que íbamos a seguir. Fue realmente algo muy duro para lo que empezamos a ver ahora en la pospandemia. La gran pandemia es de la salud mental. De hecho, lo estamos viendo no solo en Las Varillas, lo estamos viendo en la zona y lo estamos viendo a nivel mundial. Pensábamos que íbamos a salir mejores y de pronto tenemos guerra. O sea, es una cosa muy de verdad, es muy alocado todo. ¿Cómo nos afectó a nivel psíquico, no? En el marco de la cuarentena, de todo lo que se vivió. La verdad es lo que hablaba con mi esposa, con Raquel. Yo estuve 7 días. El 24 de marzo me hago un test yo, digamos, porque una cuestión personal, no me sentía bien, me hago un test negativo, me hago otro test negativo, tercer test positivo, y quedarme 7 días en mi casa. Y yo me imagino toda la gente que en la primera instancia tuvo que estar 21 días, que el contacto estrecho, que 14 días más, y no acá en Las Varillas. Vos imaginate lo que era Buenos Aires, un departamento de 40 metros cuadrados, tener que estar encerrado y no bajar durante meses.
yo creo que es devastador para cualquier cabeza, sobre todo para la juventud, la gente mayor. Es como que el miedo superó, entonces se encerró. El chico, hoy lo entendés y decís, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera escapado y hubiera ido a esas fiestas que se hacían, porque de verdad era lo que sucedía. Pero psíquicamente es devastador. O sea, no sé cómo vamos a reorganizarnos. Lo que sí sé es que los signos de alarma que estamos teniendo es la ansiedad, todas las crisis de ansiedad, y tenemos que poner el foco también en el sistema de salud, en los mismos enfermeros, en los mismos médicos. Quedamos muy agotados. Física y psíquicamente quedamos muy agotados. Nosotros no estamos bien porque estamos muy cansados y nos tenemos que reorganizar porque volvemos a nuestra vida habitual y empezamos a ver todos los problemas que no se atendieron durante la pandemia y problemas que se agravaron un montón. Entonces nos hemos equivocado en un montón de cosas, nunca a propósito, o sea, pero nos hemos equivocado muchísimo. O sea, barbijo sí, barbijo no. Si vos te pones a pensar en todo lo que pasaba, dependíamos de lo que decía la OMS, después del Ministerio de Salud. Entonces vos ibas respondiendo a lo que te iban diciendo. Antes usabas triple bata, guante y demás, y hoy tenemos que internar a un paciente de COVID y es rarísimo tener un paciente internado de COVID. Entonces realmente lo que nos está pasando ahora es el cansancio del post-COVID a la parte médica y a la misma sociedad, el hartazgo y bueno, también la cuestión económica que ha dejado. Doctor, y con respecto a los síntomas o a esa alarma que usted menciona, ¿qué hay que tener en cuenta para saber cuando una persona necesita consultar justamente por esto de la pospandemia o las consecuencias o secuelas que tienen que ver con la angustia, depresión, etcétera? El primer síntoma que se presenta es el insomnio o alteraciones del patrón de sueño. El primer síntoma en toda patología que vemos es alteración del sueño. Entonces el que primero lo ve va a ser el médico clínico. El error es automedicarse, tomarse tal pastillita que tomaba la abuela y demás. Hay cuestiones muy clínicas y muy específicas, o sea, de la automedicación con respecto a los psicofármacos. Se multiplicó por 4, 5, 6 lo que es el consumo de fármacos, de psicofármacos, o sea, y autoadministración para tapar síntomas. Entonces creo que hoy, por ejemplo, conseguir un turno con un psicólogo es dificilísimo, están desbordados de trabajo. Chicos entre 14, 19, 20 años, durísimo. Entonces, los signos de alarma, el retraimiento, esos chicos que empezaron a cambiar en su característica, muchas veces porque empiezan a verse ahora los patrones de consumo de sustancias. Empezó a haber mucho más droga, a visibilizarse mucho más droga que antes, el alcohol sobre todo, y es en donde tenemos que insistir, pero los síntomas que más le tenemos que dar bolilla es esa angustia, la tristeza, el desgano, la pérdida de la energía, de la iniciativa, de decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Cuando empezás a no tener proyectos y empezás a replantearte ¿para qué hago tal cosa? Y empezaste a bajar la energía, una consulta con un profesional no está de más. O sea, te va a saber decir si necesitas un tratamiento o no. Que vayas a un terapeuta no significa que vayas a salir tratado o medicado, sino que se evalúa cada caso y ves, hay gente que le hace falta hablar, no le hace falta tomar ningún medicamento. A nosotros mismos, cuando nosotros nos juntamos los médicos y charlamos, hemos pasado mucha angustia, hemos pasado situaciones de incertidumbre. Y bueno, si no lo hablamos entre nosotros, que somos los que nos contenemos, muchas veces usando el humor como mecanismo de defensa, el humor lo usamos siempre. Creo que es buenísimo poder tenerlo.
pero lo que estamos viendo es que la gente está irritable, la gente está como muy mecha corta, salta muy rápido por pequeñas cosas que no tendría o no lo hacía antes. Hacemos una breve pausa y volvemos con el doctor Alejandro Lupi. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. «30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. La gente que necesita o requiere un tratamiento, ¿son tratamientos cortos, largos o depende de lo que diga cada persona en la consulta? Hay tratamientos breves en lo que es la depresión post-COVID, que sería el COVID crónico, que le llaman. Son muy puntuales y son tratamientos breves, o sea, no son más de 3-4 meses. Pero hay tratamientos que son mucho más prolongados y depende de la edad de la persona, depende de la patología. Lo que nosotros más atendemos son los trastornos de ansiedad, que no son más de 9 meses a 1 año más o menos, en combinación con la terapia psicológica y depresión. Y eso depende mucho de continentes que tenga la persona, de continentes afectivos, o sea, de otros factores que no solamente es una medicación. Los tratamientos tienen varias patas y la continencia de la familia es fundamental. Entonces hay veces que no se tiene eso y ese es el conflicto principal. En el caso de adolescentes o jóvenes, llama la atención la cantidad de casos que se puedan presentar de depresión y angustia en este rango etario con respecto a años anteriores, o bueno, ya era algo frecuente. No, llama la atención. Lo que pasa es que yo no soy especialista en psiquiatría infanto-juvenil, entonces no te sé decir casuísticas. Sí me hablan por un montón de pacientes, pero no los veo yo. Entonces directamente lo derivo a alguien que sabe específicamente de adolescentes, o sea, de chicos y adolescentes, entonces se deriva a especialistas en esa área. No sé, lo que sí es que quizás saquen turnos o vengan mamás o papás preocupados por el hijo, pero no les puedo dar una respuesta porque no es lo que hago. Con respecto a las secuelas o cómo estamos transitando la pospandemia, ¿esto recién empieza? ¿Qué expectativa tienen los médicos y más aún en esta especialidad de la salud mental, que inclusive se ha puesto en marcha una ley de salud mental a nivel nacional?
¿Esto podría colaborar y ayudar a salir más rápido de esta post-pandemia tan compleja también que se está viviendo? Yo creo que hay un factor individual. Me parece que el argentino es un bicho muy raro. O sea, la verdad, el argentino es un bicho muy raro. Creo que, a ver, siempre uno tiene la esperanza de que vamos a salir fortalecidos de esto. Siempre todos los países que crecieron después de una guerra. Bueno, esto fue una guerra contra un enemigo que fue desconocido, teniendo gente con secuelas graves y teniendo pérdidas irreparables que no la tenés más. Yo llego todos los días a trabajar y no tengo mi secretaria. Entonces me preguntan a mí ¿cómo la voy a pasar? Cada vez que salgo de consultorio no tengo mi secretaria, Alicia no la tengo más. Imagínate esa familia. Pero para nosotros, como institución, no tenerla más, entonces es una pérdida irreparable. O sea, realmente el duelo recién empieza cuando vos llamás a una secretaria por el nombre de ella. O sea, hay un duelo que lo empezamos a transitar. Va a ser muy difícil, y vamos a tener síntomas todos, síntomas psíquicos. Entonces, tratar de pedir ayuda entre todos ayudarnos, no es que la sepamos. Me parece que necesitamos ayudarnos entre todos y dejar el egoísmo de lado. O sea, basta de esas luchas de interés, esas mezquindades, esa cuestión egoísta que tiene el ser humano. Vos prendés hoy la tele y es todo una pelea, o sea, es todo un River Boca, es todo antagónico, es muy, muy esquizofrénico, muy bipolar. O sea, o estás de un lado o estás del otro. Paremos un poco, o sea, me parece que no es ese el camino. ¿Y qué mensaje le vamos a dar a la sociedad si nosotros estamos rivalizándonos? No tiene mucho sentido. Los duelos los empezamos a sufrir ahora nos estamos dando cuenta de el duelo es el dolor ante la ausencia, y lo vamos a manifestar como podamos y como nos salga. El problema son las patologías asociadas cardiovasculares. O sea, vas a empezar a tener síntomas que si no le das bolilla se te sube la tensión, empezás con problemas de otra índole, sobre todo migraña, por ejemplo, dolores de cabeza, cosas distintas. Esa es la pospandemia que estamos transitando. Hola, somos Sanatorio Garcés y queremos contarte que, como siempre y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud.
el momento más difícil que les ha tocado a ustedes enfrentar en el marco de la pandemia? Y bueno, si ven a futuro, digamos, o cuál es la perspectiva para el futuro, teniendo en cuenta de que, bueno, esto fue algo inédito, histórico, se da muy pocas veces en la historia, nos tocó a nosotros. ¿Se alcanza a visualizar, a reflexionar que fue así, digamos, y pensando ya a futuro, qué nos cambió? Yo lo podría dividir son como destellos, como pequeñas situaciones que nos fueron tocando, que te levantaban el ánimo, te lo bajaban de acuerdo al parte médico. De pronto no va a venir el virus y lo teníamos instalado acá. Bueno, ¿qué hacemos con el virus acá? ¿Cómo nos preparamos? Reuniones en el círculo médico, reuniones en el hospital. ¿Cómo nos preparamos? Lo que tenemos, o sea, se hablaba de respiradores y no tenemos tantos respiradores y pedir respiradores. Bien, y lo que era el manejo, el gran problema fue el recurso humano. O sea, vos respiradores podías conseguir y después ¿quién lo maneja? O sea, si se te enferma el personal, entonces si no cuidabas al personal se te iban cayendo. O sea, nos ha ido demasiado bien cuando vos hablas en términos de números fríos, pero nos ha ido demasiado mal en lo personal. Si me preguntás el momento más difícil, la pérdida de Alicia, para mí, en lo personal, para mí, el momento más difícil. A la institución, sin duda, el momento de los nonos, de que se nos meta el virus y se empiecen a contagiar los nonos. Pero eso también, verlo a mi papá a los 74 años, decir, no muchachos, la gente nos eligió y nosotros nos vamos a abocar a ellos. Y pelearse contra quien se tenga que pelear y decir, no, de acá no se va nadie, no los va a recibir nadie. Nosotros nos vamos a remangar y vamos a trabajar nosotros. Y eso me deja una enseñanza a mí, como generación siguiente, de que se pueden hacer cosas muy, muy buenas. O sea, que fueron cosas buenas que pudimos ir viendo el compañerismo de trabajo, empezar a visibilizar nosotros lo que era el trabajo del médico de terapia, del enfermero de terapia, ese compañerismo, empezar a ver al otro. Y estuvimos muchas horas, y momentos de mucha alegría. Es decir, un paciente, nos ha tocado gente conocida que de pronto estaba muy mal y movernos para conseguir los últimos tratamientos que había, que era el suero equino. Hasta hace 2 semanas estuve pasando planillas del suero que uno pedía. Uno no sabía que era tan costoso, porque es todo experimental, entonces tenías que firmar el consentimiento informado para administrarle un suero que tenía muchas defensas, y ese paciente, algunos de pronto de un día para el otro mejoraban, y vos no sabías por qué, si no le habías hecho nada distinto. ¿Qué tratamiento distinto hicimos? Ninguno, y unos mejoraban y otros no. Entonces, bueno, Dios está presente también. Creo que es el que nos guió a nosotros. Dios, encontrarnos mucho más con la parte espiritual. Entonces tuvimos muchos altibajos. Yo lo traduzco en algo positivo en cuanto a lo médico, en cuanto a lo asistencial, en cuanto a que pudimos afrontar lo que nos pasó. Pero hoy, llamémosle post pandemia, veo que no aprendimos nada. No aprendimos nada, o sea, estamos en lo mismo que antes. De pronto, que las vacunas, que no te vacunas porque te ponen esto, que a nivel del mundo no aprendimos nada. Veíamos al principio cuando nos aplaudían, y hoy nos pegan. ¿En qué fallamos? ¿En qué nos equivocamos? Muy difícil, y respuestas que no tenemos y las vamos a tener
dentro de muchos años, ahora no las vamos a saber, pero de pronto tener a mi hija con un cartelito que decía: mis papás no pueden quedarse en casa, vos quedate en tu casa, y ahora lo repensás, y cuántos errores que cometimos, y involuntariamente, pero la sensación y la satisfacción de haber metido todo lo que tuvimos que meter para que fallezca la menor cantidad de gente, que en Las Varillas fueron 56 personas que figuran como fallecidos por COVID. Obviamente vos tenés una cuestión que tenés que anotar que la persona era COVID positivo, si se murió por COVID o con COVID, y son todas las discusiones que vas a tener. Un montón de gente no se murió por el COVID, pero lo desestabilizó, y si no hubiera existido el COVID, a lo mejor hoy estaría acá esa persona. Todas esas cuestiones que son de largas charlas con mismos médicos que no se quieren vacunar, mismos médicos que, bueno, todo eso que les pasa a la gente cotidianamente también nos pasa a nosotros. Si tuvieras que expresar o manifestar algún deseo a futuro, ¿no? Como médico de la generación del medio que le tocó enfrentar esto, ¿qué dirías para, bueno, que también lo tengan en cuenta los que vienen, ¿no? Ojalá que no tengamos otra pandemia, pero bueno, nunca se sabe. Un deseo, obviamente que aprendamos, que sepamos leer, para no cometer los mismos errores, que no nos olvidemos, que no pase todo tan rápido. O sea, porque es como, bueno, ya pasó, y no es tan así, no pasó tan rápido, tenemos secuelas físicas y tenemos secuelas psíquicas. O sea, la mente nos ha dejado muchas cosas marcadas, recuerdos y demás. No es me levanto y sigo. Un momento para reflexionar tenés que tener. Para las generaciones que vienen, que estudien, que se capaciten, que se preparen, que esto se pudo hacer en tiempo récord. El encontrar vacunas se pudo hacer por los científicos, y los científicos son los que estudiaron. Entonces, agradecerle a toda la gente que nos ayudó, pedirle disculpas por los errores que cometimos, a la gente que cada uno sabe, siempre queriendo levantarnos a la mañana para hacer el bien, y de pronto te encontrás con situaciones que no te salieron bien. Pero creo que como deseo, más que nada, es que aprendamos algo y que no cometamos los mismos errores. Ese es el deseo mío. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Carla, y ojalá que esto termine pronto y que sea un recuerdo más de lo que es las catástrofes que nos ha tocado vivir, una pandemia. Somos partícipes de esto. Gracias, muy amable. Que andes bien.